Sean bienvenidos a una nueva clase con el tema conjuntos y determinación de conjuntos. Bueno, nosotros tenemos aquí en pantalla una tabla donde están los ahorros de una persona en todos los días de la semana. Y bien, tenemos los ahorros en dólares de 5, 10, 15, 20, 25, 30 y 35 dólares. Entonces, queremos determinar todos estos elementos en un solo conjunto. ¿Cómo vamos a hacer eso? Primero entendemos que un conjunto está determinado cuando podemos afirmar que un elemento pertenece a dicho conjunto. Lo primero que vamos a comprender es la palabrita pertenece. X pertenece al conjunto A. Esta letra que vemos aquí, esta E, como curva, significa pertenece. Además, si un elemento no pertenece al conjunto A, simplemente tachamos la letrita E. Bien, cuando nosotros tenemos estos datos, podemos determinar los conjuntos por enumeración, extensión o tabulación. Y siempre vamos a encerrar los elementos entre llaves y separados por coma. Entonces, la primera forma de determinar un conjunto que vamos a ver es por extensión. ¿A qué se refiere la determinación de conjuntos por extensión? Vamos a nombrar primero a este conjunto. Vamos a decir que es el conjunto A. Siempre nombramos a un conjunto con una letra del abecedario en mayúscula. Abrimos llave y copiamos todos los elementos de este conjunto, es decir, 5, 10, 15, 20, 25, 30 y 35. Cerramos llave y ya está determinado nuestro conjunto por extensión. La siguiente forma que vamos a denotar va a ser por comprensión. ¿A qué se refiere denotar un conjunto por comprensión? Bueno, básicamente enunciamos alguna propiedad o propiedades que cumplan todos los elementos de este conjunto. Para determinar por comprensión, nuevamente nombramos al mismo conjunto A, abrimos llave y vamos a hacernos la pregunta. ¿Qué tipo de números son estos que tenemos aquí por extensión? Analicemos. Primero vemos que todos estos números son positivos. Además, estamos tratando con números enteros, es decir, no hay fracciones. Entonces, limitamos a nuestro conjunto aquellos números que simplemente nos sirven para contar. Y nos damos cuenta que se tratan de los números naturales, aquellos números del primer conjunto que aprendimos y que simplemente nos sirven para contar y todos son positivos. Por comprensión denotamos que X, tal que X, pertenece al conjunto de los números naturales. ¿Dónde? Hasta aquí tenemos esta primera propiedad. Ahora vamos a hacer un poquito más pequeño este conjunto. Sabemos que X, primero, vemos 5, 10, 15, nos damos cuenta de esa sucesión, van aumentando de 5 en 5. Primero X es múltiplo de 5. Pero además, si fuese múltiplo de 5, perfecto. Pero solamente nos quedamos hasta el 35 y desde el 5. Hacemos un poquito más pequeño nuestro conjunto y decimos que X pertenece a los números que son menores o iguales que 35 y mayores que 0. Y ahí ya tenemos este conjunto denotado por comprensión, porque estamos limitando aún más nuestro conjunto. Solamente los múltiplos de 5 que vayan desde el 0 o mayores que 0 y menores o iguales que 35. Es decir, también incluye al 35. Y ya vemos, ya tenemos denotado por comprensión. Luego tenemos que también podemos representar gráficamente un conjunto con los llamados diagramas de Venn-Euler. Simplemente graficamos una región cerrada que puede ser un círculo de la siguiente forma. Entonces vamos a representar por este diagrama de Venn-Euler. Tenemos lo siguiente. Este conjunto A está denotado por dos elementos. Encerramos el diagrama. Tengo el 5
el 10, el 15, el 20, 25, 30 y 35. Encerramos todos estos conjuntos en este diagrama de Venn. Y para entender esta parte de pertenece y no pertenece, vamos a decir, por ejemplo, tomo este elemento el 15. El 15 pertenece al conjunto de A. ¿Qué tal si, por ejemplo, tomo el 18? El 18 no está dentro de este conjunto, entonces el 18 no pertenece a este conjunto A. Y allí tendríamos en cuenta esta parte de pertenece y no pertenece. Luego vamos a ver que además podemos encontrar la cardinalidad de un conjunto. Simplemente el número de elementos que consta dentro de este conjunto. Entonces, la cardinalidad del conjunto A es igual, contamos los elementos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En total hay 7 elementos de este conjunto. Listo. Con esto habíamos visto por comprensión, extensión, diagrama de Venn y la cardinalidad. Vamos a completar ahora esta tabla para entender un poco más por extensión y por comprensión sobre todo. Entonces, vamos por este primer conjunto. Por extensión ya tengo los elementos 3, 6, 9, 12 y 15. Vamos por comprensión. El conjunto A es el conjunto primero. X tal que X pertenece. Como igual tenemos solamente números positivos, ya sabemos que pertenece al conjunto de los números naturales, donde en este caso 3, 6, 9, 12, 15, vemos que X es múltiplo de 3. Y además tenemos que cerrar un poco más nuestro conjunto. Entonces, vamos a decir que X son los números menores o iguales que 15 y también mayores que 0. Ya tenemos determinado el conjunto por comprensión. Ahora tenemos este conjunto B, ya por comprensión. Dice, X tal que X pertenece al conjunto de los números naturales, donde X es menor que 6. Entonces, el conjunto B tiene los elementos, los números naturales desde el 1 hasta el infinito, positivo. Entonces, los menores que 6 tendría el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Como dice menores, solamente llega hasta el 5. El 6 no, porque debería ser menor o igual, pero solamente dice menores que 6. Luego tengo el conjunto C, X tal que X es los primeros 5 números primos. ¿Cuáles son los números primos? Aquellos números que solo se dividen para sí mismo o por la unidad. Entonces tenemos los primeros 5, el 2, el 3, el 4 no, el 5, el 7, el 9 no y el 11. Esos serían los 5 primeros números primos. Tengo este conjunto por extensión, A, M, O y R. Entonces, simplemente la propiedad que cumple este conjunto sería que X tal que X son las letras o son letras de la palabra amor. Ese sería el conjunto D. Y finalmente tengo el conjunto E, los elementos pulgar, índice, medio, anular y meñique. Bueno, este conjunto E sería X tal que X son los dedos de la mano, por ejemplo. Y ya tengo determinado este conjunto por comprensión. Bien, hasta ahí esta clase. Muchas gracias por su atención.